Que no he trabajado ahí. No es que me hacen todas las o lo van a dejar pero se puede poner la pantalla arriba. ¿Está? No, pero conectar ese equipo. Porque es que no es la zona, pero comenzamos va a ser continuamente, vamos a tocar. Luego hablar de todo lo que tocamos, vamos a hacer Creo que está de los años, si no lo puedes plantear arriba. pero también pensar que yo lo puedo dejar arriba. Carlos. Estamos pensando si no se puede proyectar aquí. No hay forma. ¿Qué pasa, hermano? No hay otro. Vamos a
Sería que va a estar Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia en la Casa del Libro. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Casa del Libro, los anfitriones del Café Científico. Hoy me toca usurpar la función de presentador porque el jefe de todos los jefes, el capo di tutti capi, Luis Núñez, delegó en mí esta responsabilidad por razones que desconozco. Y si en algún momento es verdaderamente cierta y legítima la frase de que es un placer hacer una presentación de un amigo sumamente grato, presentar a mi amigo, al maestro William Naranjo, por muchísimas razones, por amigo, por buen músico, por cercano, por solidario y otros demás. La charla que inventamos, déjame hablar primero un poquito de él. William Naranjo es venezolano, cursó estudios de música desde su temprana infancia, estudió en el colegio de Firma, que es un colegio en Caracas muy cercano a las labores musicales. Estudió en la Escuela de Música con Manuel Olivares, en el Conservatorio Superior, en muchos institutos. Luego hizo cursos en la prestigiosa Escuela Juilliard en Nueva York. Y actualmente, después de haber dado infinidad de conciertos y haberse paseado por todas las diversas variantes de la actividad musical en Venezuela, está, ciertamente como muchos venezolanos, están en este acogedor del país. William trabaja en Medellín, en la Universidad de Gráfica. En Medellín, donde hay una maestría y un programa un programa de música, licenciatura en música y maestría, y da clases de violín. Su experticia, su calidad, su sonido, su veteranía de muchos conciertos lo convierte en uno de los grandes violinistas venezolanos y fue pródigo, por supuesto, en aceptar la invitación que le formuláramos para venir a Bucaramanga a hablar en el Café Científico. Y juntos decidimos un poquito el tema, estudiar el violín como un instrumento que se mueve cómodo entre las manifestaciones académicas y las manifestaciones populares. Entonces quiero que le demos la bienvenida a William Naranjo.
Un placer. Nunca había sentido a mi amigo Héctor con tanta formalidad. Bueno, le agradezco pues a sus palabras tan agradables, tan diferentes. No sabía que tenía esos entretelones, en la opinión de un amigo, igual como lo tengo de él y de Luis, de su capacidad profesional, ser magníficos personas. Ante todo personas de espectro. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, para comenzar de una vez, hablar un poco del violín. Digamos, yo quiero comenzar un poco con la idea mágica del violín y su sonido. Yo creo que ya que estamos entre científicos y yo en el mundo de la imaginación como músico, como intérprete y como investigador de un instrumento muy particular y que está lleno de historias. Hay una cosa muy curiosa, que a pesar de ya más adelante van a ver algunas diapositivas de cómo está conformado el violín, de su arquitectura, su anatomía, en fin. Yo como músico y como amante, como muy enamorado de la música, y muy enamorado del violín, escuché a los 2 años de edad, nunca olvido que toda mi infancia fue persiguiendo a mi mamá para que me tocara el violín y tocarlo. Pero entra al punto ese mágico que yo siento en el violín, que es, ya ustedes lo conocen, su forma, a pesar de ser una especie de muy curva, sus dos curvas, sus 2 círculos, uno arriba, uno abajo, que forman un cuerpo. Es muy curioso que cuando tú te lo pones, es como ponerse un número 8 aquí. El 8 de una forma horizontal que es una matemática, la física, el infinito. Y muy curiosamente, el violín se lo coloca del lado izquierdo, que es el lado del corazón. Digamos que la música, de alguna manera, está vinculada también con esta cosa. Hay un ocultismo dentro de ella. Y el diapasón, la parte donde están las cuerdas del violín, es decir, como la parte de la columna vertebral de ese cuerpo, donde, al igual que nuestro cuerpo humano, y las damas que muy representativamente también tienen su 8, su figura, la columna es allí donde pasa toda la electricidad del cuerpo, y a su vez también están todas las sonoridades electromagnéticas del cuerpo, igual que muchos instrumentos de cuerda que ustedes van a ver. Entonces, me gustaría pasar a la segunda diapositiva, que se llama. Ahí vemos feministas diferentes. Uno al lado derecho, allá arriba, es Oscar de la Fe, feminista de salsa. Esto es un violinista de Ciudad de Perú. Esto es una foto de aquí abajo, una foto del periodo barroco, y del lado inferior derecho venga un violinista europeo, en este caso israelí, que es Isaac Perlman, uno de los grandes exponentes del violín. Pasemos a la siguiente diapositiva. Okay. Hablar de la historia del violín es una cosa, no hay una data precisa, porque digamos que los primeros instrumentos que existieron vienen de una cultura actualmente, vienen de la India, del Oriente principalmente, y después posteriormente se van formando los instrumentos en la India, se construyeron la viola, el rada, pero anterior a eso está otro instrumento que más están dispositivos. Las características físicas del instrumento también cambiaron con el tiempo. En la primera época de lo que es los primeros instrumentos parecidos, los instrumentos flotados, tenían una cuerda. Una especie, ya vamos a ver también la fotografía más adelante, una especie de figura con una especie de tamborcito debajo, un palito, luego esa cuerda se sujetaba con una clavija, y el arco, que es la otra pieza del violín, que digamos que los violinistas, valga la paréntesis, realmente los violinistas son 2 instrumentos.
el primer instrumento, el violín como tal, el instrumento sonoro, y el arco, que es otro instrumento, que es el que hace sonar el violín. Eso también es otro mundo dentro del violín. El arco, en el caso de estos instrumentos antiguos, se pasaban por debajo de la cuerda. Yo ahorita lo voy a explicar más o menos, para que entienda un poco lo que me estoy diciendo, que es en este caso este instrumento. Voy a pasar la diapositiva anterior mismo. Ajá. Digamos que en líneas generales, después de estos instrumentos, de cómo se forma el violín, posterior a estos instrumentos antiguos, es con la invasión de los árabes a España, que pasan estos instrumentos de la Edad Media y luego pasan a formar parte en esa nueva transformación de instrumentos que de una manera muy sagaz los italianos tomaron y formaron la escuela Cremona y le dieron la forma, empezaron a darle forma al instrumento que hoy es el violín que ustedes acaban de escuchar. Ahora sí, por favor. Aquí tenemos una referencia a instrumentos antiguos. Digamos que el primer instrumento formado es este que ustedes tienen a la derecha, es el rabanastron. El rabanastron, como ustedes ven, está en la que yo comentaba, una clavija abajo del tamborcito y luego la cuerdita que se estiraba. En este caso tiene dos cuerdas, por ahí uno que tiene una sola cuerda. Y el arco, que tiene una forma realmente como un marco de flecha, como ustedes ven aquí, se metía entre las cuerdas, se abría el hilo, en este caso, era como una especie de cabulla, que era el arco, y se metía en la parte inferior de la cuerda. Yo no lo voy a mencionar nada más en violista, para que tengan idea. Y el arco estaba como cruzado en una forma de T, y estaba ahí puesto, el instrumento estaba mezclado entre sí, estaba cruzado. Posterior al rabanastron, vienen esta otra serie de instrumentos que dieron origen al reba, a la viol, que viene siendo como la primera viola de brazo, que le llamaban la viola di braccio en italiano. De ahí surgieron dos instrumentos, que aunque la gente piensa que el violín tiene un origen de la viola de gamba, pues no es así. La viola de gamba es muy posterior. La viola de gamba es un instrumento parecido, o sea, digamos, otro instrumento flotado que se tocaba. Perfecto, la viola de gamba, que la gamba es de pierna, que es un instrumento como el cello, no sé si conocen el cello, un instrumento de cuerda, que es un instrumento que se pone entre las piernas, que hoy tiene una pica como una especie de bastón para sostenerlo en el piso. La viola de gamba se ponía entre las piernas y tenía una diferencia entre lo que es el instrumento del violín. Como ustedes verán, los violines no tienen la cejilla, que digamos que es lo que define el tono en que uno va a tocar. O sea, uno va a digitarlos con los dedos, y en el caso de la guitarra, como en el cuarto, ustedes que traen unos trastes, no quiero ser lo más coloquial posible, unos palitos que definen unos cuadritos en la trasquera, el mango del instrumento. El violín no tiene eso. Uno tiene que, en el estudio del violín, uno tiene que fabricar una especie de puntería, y eso se hace con la repetición, con la disciplina, es un tema aparte. Lo cierto es que el instrumento empieza a desarrollarse, aquí también se pasa Luis, para pasar de la música, eso. Bueno, aquí está el rabanastron, pero aquí está la figura más o menos cuando estamos comentando. Allí el arco es con lo que se toca, y allí sí está cruzado. Entonces la cerda se hace como por debajo de la cuerda y se ponía como entre las piernas. Ahí se dice que ahí empieza el origen de lo que es el violín como su ancestro más directo que se conoce, pero no hay una data exacta, no se sabe quién lo fabricó, no se sabe quién lo hizo. En fin. Pasemos adelante. Ok, como le venía diciendo, el rabanastron, el verba, el árabe del siglo XVIII, la viol, que la palabra tiene mucho que ver con lo que hoy es la viola. La viola que no es un instrumento un poquito más grande que el violín. De allí
se desarrolla, por ejemplo, el geigen también es otro instrumento parecido, que es muy similar al violín. Pero seguimos más adelante, por favor. Aquí tienen los posteriores instrumentos al rabanastrón y a este serie de instrumentos de origen de la India, que son el geigen, incluso la palabra geige, que es una palabra alemana, se le dice en alemán al violín, que también es origen, se proviene de este instrumento. El raga y la viel, que es el instrumento más parecido, ya un poco más moderno, ya se parece al instrumento del siglo XVI, siglo XVII, que es la viola de amor y la viola de brazo. Que ya estos instrumentos empezaron a tocarse ya más tecnológicos. Digamos esto como una introducción. Vamos a buscar una receta más. No sé si tienen alguna pregunta, porque parte de la conversación, unos comentarios míos, si me querían, porque creo que quieren hacer, estoy grabando. Porque una persona muy especial es la madre Isabel, la Olguita. Y yo voy a editar, como yo lo edité, una pieza muy tradicional venezolana.
Ahora hablando un poquito de lo que, haciendo referencia a lo que les comenté, quiero explicar un poquito la idea de la trama astronómica, bien. Yo me cosa muy curiosa porque, y después hablaré de esto, que le va a llamar la atención. El trabajo se tocaba así. Sí, eso. Entonces, la idea es esta. Se ponía la pierna, así. Entonces, claro, eso daba como ese tipo de sonoridad muy primitiva. Y de allí, bueno, el hombre, somos curiosos, el instrumento fue transformándose, cosa que sucedió en todos los instrumentos. Por ejemplo, en el caso del cuatro, otro instrumento que tiene un origen también europeo. La bandola, que ahora van a escuchar, es un instrumento que proviene del laúd, que de alguna forma, con la llegada de los españoles a América, y pues sobre todo los jesuitas y los franciscanos que llegaron al Cono Sur, trajeron todos esos instrumentos y fueron llegando, fueron migrando a toda Latinoamérica. Y en el caso de la bandola, por ejemplo, un instrumento que su origen es netamente europeo, o sea, sus raíces son totalmente del oriente del laúd. Y había ya anécdotas o historias incluso, que muchos de estos instrumentos, la bandola empezó a tomar forma como una bandola llanera, que al igual pasó con el clavecín y el arpa central en Venezuela, que es un arpa, el arpa central, por ejemplo, que en Venezuela es un arpa que tiene los instrumentos, las cuerdas son de metales. Es una cosa curiosa, y se dice que esas grandes fiestas de los grandes manufactureros en la colonia, los esclavos y los trabajadores de esas grandes haciendas, había las fiestas, las grandes fiestas de esta gente, potentados y terratenientes de la época, se asomaban para la ventana, veían el clavecín y para evitar el sonido, empezaron a cambiar las cuerdas del clavecín, que son de metales, y las pasaron al arpa para tratar de evitar el sonido del clavecín. Y de ahí viene una forma musical en Venezuela, que es la forma que llega con una magia increíble, las sonoridades del arpa, eso es otro momento más adelante, otra charla. Y en el caso de la bandola, también son furiosas de formación. Un laúd, un pequeño laúd, que le pusieron unas cuerdas de arpa clásica, se le pasaron a la bandola y empezaron a buscar un color, ese sonido recio, que se parece al arpa. Esta anécdota, muy curiosa, un músico llanero famosísimo, amigo nuestro, que lo llevamos a un concierto, para que nunca había visto una arpa clásica que está llena de metales, muchas cuerdas, son 42 cuerdas que tienen una arpa clásica. Hay una gente mucho más. Y ustedes saben que la música llanera, nuestra música llanera, la declaratoria, es una zona común, culturalmente, que es lo que nos hace que somos muy cercanos, eso no lo miremos. Que así, valga el paréntesis,
el amor entre venezolanos y colombianos, eso nunca va a faltar. Los políticos que hagan lo mismo, eso nosotros. Y la música es una huella de eso. Entonces, la anécdota de este músico venezolano que lo quitamos, un llanero recio que tocaba esa arpa trabada y tranca, bien sabroso. Y lo invitamos a un concierto a escuchar la Sinfonía de Dios. Y que lo arpa. Entonces, termina el concierto y él nos dice, bueno, sí, muy bonito el concierto. Lo único, bueno, escuchamos muy bonita la sinfonía, pero esa orquesta, hay momentos muy bonitos, pero hay momentos que eso suena pasitico y de pronto cae susto, porque después los contrastes sonoros de la sinfonía son muy fuertes, ¿no? Pero lo que le llamó mucho más la atención es que se quedó esperando el botonero del arpista. Y, o sea, esas arpas clásicas son más, ¿sabes? Todas son más sutiles. Y lo que estaba parando el arpa trabajando, y se quedó frustrado. ¿Ya? Es real. Sí. Bueno, lo cierto que eso es más lenta. Hablando de ese tipo de cosas, ya le hablé de lo demás, la iglesia que tenemos. El violín también tiene muchas formas de tocar. No solamente con esta manera, con las celdas, también iban aprovechando de aclarar las formas de tocar. El arco, que ven que ahorita lo desarmé, esto es un mundo muy curioso, porque también tiene que ver con la física. Con el arco nosotros podemos hacer 1000 formas de... El violín sin el arco no es violín. El violín puede sonar muy bien, pero si no tiene esto, no suena. Digamos en principio, el violín si no tiene un cuerpo humano, no suena tampoco. Lo cierto es que el arco tiene que tener una conformación física que pueda dar distintos tipos de sonoridades, golpes de arco, notas cortas, notas ligadas, notas saltadas. Puedes tener la capacidad de tú generar distintos tipos de sensaciones expresivas, que es lo que cuando uno va a tocar una persona, el público te escucha y dice, uy, qué bonito. Eso no solamente por el estudio del intérprete, también se necesita de unos instrumentos adecuados. Que el arco está lleno de una magia particular y es un instrumento muy científico. Tener presiones, esta madera que es la baqueta, se dice, la parte de madera que es lo que hace, ahí ella tiene que tener una presión determinada, una curvatura determinada. A diferencia de los arcos, por ejemplo, usted ve hasta aquí la piel, este arco, como ven, tiene una forma ovalada. Digamos que aquí el arco está al revés, la forma de él. Y eso lo hizo un arquitecto, esa forma del arco la hizo un arquitecto luthier de arcos, apellido Tourt, François Tourt, que desarrolló el nuevo sistema del arco que es el que nosotros usamos. Una curiosidad, les pregunto si alguien lo sabe, ¿de qué creen? Exactamente, son las crines de caballo. Esta particularmente tengo la dicha, y quiero hablar de eso, ustedes ven, las crines es el pelo del caballo, la cola del pelo de la cola del caballo. Le quiero comentar, ustedes tienen un catálogo ahí, ese catálogo, es un catálogo para que sepan, ustedes tienen aquí, o tenemos, ustedes dichosos que sean de nacionalidad colombiana, a José Luis España. Si ustedes registran, no sé si llegaron a ver, vieron el catálogo, lo revisaron. Son instrumentos hechos aquí en Colombia, son instrumentos de modelos antiguos, modelos del periodo barroco e instrumentos modernos. Digamos, instrumentos modernos que son estos instrumentos que tienen ya esta conformación. La diferencia, por ejemplo, si ustedes ven en la carátula del libro, ustedes ven que es un violín muy parecido.
parecido a este. Pero sin embargo, la diferencia, que no se nota ahí porque está en la foto, la diferencia del violín moderno, violín barroco, está en el tamaño del diapasón, que es esta parte, digamos, el cuello y su diapasón. El diapasón era mucho más corto y la formación interna del instrumento también era mucho más corta. Más adelante vamos a ver una diapositiva para que vean cómo está subdividido el instrumento en su anatomía. Adentro hay una piecita, ese es el alma, la barra armónica, y la barra armónica y el alma de los instrumentos barrocos eran mucho más pequeños y daban una sonoridad con menos volumen. ¿Qué se hizo? Se cambió la barra armónica, muchos de los instrumentos, por ejemplo, esto es un violín de la Escuela Cremona, un instrumento de 1741, que cuando yo lo mandé a reconstruir, sufrió constantemente que la barra armónica se había vencido. Fue muy hermoso porque cuando yo el luthier me lo abre, le digo, William, toma, ese instrumento que es tan delicado y que es una joya. Y ciertamente sería una gran responsabilidad para cualquier que abrir un instrumento de esto. Pero había que hacerlo, había que hacer una operación. Sencillamente, la barra armónica se cambió. Y una cosa bellísima que cuando se abrió el instrumento me llaman por teléfono. Oye, para que veas esta maravilla. Y estaba en la orilla de la barra armónica barroca. Una cosa realmente muy bonita, llamada, y además obtener una certificación como instrumento, de la autenticidad del instrumento. En fin. Lo cierto es que el instrumento actual es mucho más sonoro, pero tiene una particularidad distinta, que por la afinación, por ejemplo, de hoy, es en la frecuencia 440. Antes, 440 digamos que es el estándar y es lo que da origen a la afinación básica de las notas de hoy. Pero antes la afinación era 415, porque los instrumentos barrocos eran de una frecuencia mucho más baja por el tipo de construcción y la testiera era mucho más corta. De hecho, y las habilidades, y el instrumento fue cambiando también por el desarrollo de la técnica y la necesidad, no, pero sí, buscando la perfección y buscar la mejora. Eso sucede con todos los instrumentos. En el caso de la bandola, hace 25 años, 30 años, la bandola tenía 7 trastes. Hoy la bandola tiene 14, 15, 18 trastes. Eso da el gusto de la necesidad del intérprete de modificar los instrumentos. Otra particularidad, por ejemplo, del instrumento barroco, a diferencia del instrumento de hoy, el violín, que el violín se afina con esta afinación normal. Milagros son las quintas, instrumentos afinados por quintas. Pero al principio, en la Edad Media, cuando ya el instrumento empezó a tomar forma, hubo un compositor, primero fue Monteverdi, que empezó a darle la gran importancia e introdujo al violín ya en el mundo clásico. Estamos hablando de 1600. Monteverdi vio la riqueza del violín y le incluyó en su obra, una de sus grandes obras, que fue Orfeo, una obra realmente estupenda. Pero hubo paralelos ya posterior, más adelante, a finales de 1600, 1700, un violinista, ya de apellido Wiener, un gran músico, que desarrolló una definición distinta para el violín. O sea, tenía la afinación básica y la razón, pero él creó lo que se llaman una suite dedicada a la Virgen. Entonces, de 12 sonatas. O sea, 12 sonatas en forma de suite, donde cada suite estaba dedicada al rosario y cada pepita al rosario era una sonata. Y cada sonata tenía una afinación distinta. Por decirle algo, si la afinación básica del violín era esta, entonces había una afinación que era, para dependiendo de la sonata, que era o subía pero se tocaban, y esa era la riqueza del instrumento del barroco, que tú podías modificar la afinación del instrumento. Una cosa muy hermosa, y eso tiene una riqueza musical
realmente extraordinario. Los colores que se producen por la frecuencia de la afinación hace que las cuerdas tengan mayor cantidad de afónicos. Entonces, eso hace que al cambiar la afinación se tocaron mucho con las cuerdas al aire. Y eso hace que el instrumento resuene mucho. La mayor potencia que tienen los instrumentos, las cuerdas al aire, son las cuerdas que no son pesadas. Entonces, en el barroco se tocaba mucho de esa forma. Digamos que otro componente, llegando aparte de las diferentes formas de sacar el sonido, y hablando del arco y de la magia del arco, cuando hablo de que este instrumento debe tener unas condiciones físicas muy claras, es para ver distintos efectos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una pieza que sea graciosa. El arco tiene que saltar. Si queremos que esa frase sea un poco más tierna, es distinto a... Entonces, este efecto se necesita que el arco reaccione al efecto del cuerpo. Pero el arco tiene que estar físicamente concebido, un peso adecuado, todo absolutamente equilibrado. Hay arcos, no como si uno va a la esquina, un arco no va a hacer eso. O sea, tiene que ser una especializada que tenga un arco adecuado. Los arcos, digamos, a niveles de precio, hay arcos que hace 3 años, 4 años, efectuaron unos arcos en Estados Unidos y me pusieron una colección como de 15 arcos. Entonces, probé 5 arcos. Probé de los 15, seleccioné 5 arcos y uno de ellos costaba los 5 Entonces yo creo, bueno, hagamos un paréntesis, vamos a tocar un poquito y después seguir hablando un poco de estas huellas del universo. Bueno, aquí no se puede hablar y no se me va a pensar sobre esto.
mundo del violín es una cosa inmensa, universal. Por ejemplo, hablaba de la relación de los cuerpos, de las articulaciones. Por ejemplo, hay piezas de Paganini, de este tipo de ejecución, que produce un efecto, de una forma lúdica. ¿Sí? De hecho, en inglés uno dice play violin. Pero play, la traducción es que uno juega. Entonces, tocar los instrumentos es una actividad lúdica, como los prelúdicos, los de Bach, prelúdico, bajo lúdico, una forma de improvisar, como hacer una música tradicional. Es una actividad lúdica, pero un juego lúdico celestial. Pero, por ejemplo, capricho Paganini de esta manera. Entonces, el arco es una cosa como una magia. Pero para hacer eso no tiene que tener los instrumentos de dirección, como por ejemplo, vas a tocar algo así como muy rapidito, o sea, muy expresivo, o por ejemplo, una obra de Mercedes de Forêt. Entonces, hay muchas formas donde, si tú tienes un buen instrumento que está bien diseñado, puedes fabricar el sonido que tu sentimiento y tu alma quieren. Otra forma de tocar el violín es, por ejemplo, imitando la mandolina o la guitarra o la voz. Una forma. Por ejemplo, esta forma de producir otro tipo de sonidos, combinando el arco. También esto que yo voy a decir se llama el pizzicato, que es, la traducción es pellizcar la cuerda. Pero hay otra forma de hacer el pizzicato que no solamente con la mano derecha, sino en combinación con el arco, que es de la siguiente manera. Eso, por ejemplo, es una parte de un capricho de Paganini. Anécdotas. Paganini fue una gran reverencia como violinista. Él hizo una obra musical donde él inventó su show y decía que él tiene un pacto con el diablo. No se parece al cierto. Solamente que sea un gran genio y bueno, y la gente es un privazo. Parece que la gente cree que es un genio. Voy a hacer una pieza para violín que solamente se puede tocar en una sola cuerda. Así que se llama el Odisea de Paganini. Yo no me atrevo a tocarlo porque hace años que no estudié. Pero no se quitaba las cuerdas y se veía al público tocando con una sola cuerda. Son anécdotas, por ejemplo, muy particulares de violín. Pero seguimos adelante un poquito con las diapositivas, por favor. Este es el Geigen, el trabajo que hemos hablado. El siguiente, por favor. Aquí estamos en la parte importante, que es la anatomía del violín. Como ven, ahí tienen la parte, vamos por la, aquí pone guía. Aquí está la voluta, que presenta la cabeza, acá, las clavijas, el diapasón, el clavijero, que es esta parte, sus clavijas. Aquí tenemos lo que es el mango, luego está como el talón, que es la parte que sostiene el cuello, que va en esta parte. Aquí el puente, que se pone en este lugar, como lo ven acá. El puente. El cordal, que es el que sostiene las cuerdas, como ven acá. Esto se le dice, nosotros en nuestro término ya musical lo decimos las Fs, pero son los oídos realmente del instrumento. Esta es la
La tabla, la madera superior, aquí tenemos los laterales, que el término realmente de lutería se dicen los aros. Esta foto que tenemos aquí, este dibujo, no se divide. Aquí está, normalmente los luthiers dividen estos aros, son dos aros que se ponen, y dividen acá y empatan. Son un aro desde el lado izquierdo y un aro del lado derecho. Esto que ustedes ven acá es el realce del botón, que es lo que hace que se sujete el cordal, como ven acá, el cordal se sujete aquí, es lo que hace que se sostenga. Este botón tiene que tener este apoyo dentro del botón. Esta es la tapa de fondo. Esta es la descotadura, es la forma que da algo que es necesario para la construcción del instrumento. Los ángulos internos, y aquí lo que les comentaba hace rato, la barra armónica, que es esta barra que está aquí, la barra interna. Y que es el poste sonoro que le decían acá, viene siendo lo que es el alma del violín. Esto es una cosa muy curiosa porque entre el puente, para que tengan una idea, aquí se lo voy a mostrar. Como ustedes ven allá, el puente, las clavijas, el botón, el cordal. Se coloca el puente, esto está totalmente libre, esto no está pegado, esto se está en ninguna presión. Una cosa, otro dato importante, son 27 kilos de presión que hay en la presión de la afinación del instrumento. En la viola, el instrumento más grande, es mayor la fuerza de presión. Hay que ver 27 kilos de fuerza en cada cuerda. O sea, es muy fuerte la presión que ejerce. Entonces, el puente, por eso que el puente no se cae. Las patas tienen que estar muy bien moldeadas sobre la tapa superior del violín, para que la presión cuando uno afina el instrumento, que está haciendo las cuerdas se sujeten en cordal, el botón, se afina, se tensa, busca la afinación. Pero la única forma que se pueda producir todo lo que es la acústica, un bello sonido, si el instrumento está bien hecho, es lo que está aquí, el poste sonoro o el alma. Es un palito que está dentro, que está parado de manera vertical entre la tabla superior y la tabla inferior. Ese es el principal contacto que va a permitir que empiece a irradiarse toda la onda sonora en la caja de resonancia del instrumento. Y la barra armónica es lo que regula internamente todo ese mundo sonoro. Es lo que va a definir la calidad de los graves. Los graves que son la cuerda sol y la cuerda re, y los agudos, el mi y el la. Digamos, soprano, contralto, tenor y bajo. Los instrumentos son una especie de imitación de la voz y los coros, son pequeños coritos. Siempre digo que nosotros, los repistas, somos cantantes frustrados. Entonces, señor. Bueno, lo cierto es que es una cosa maravillosa, la conducción del violín tiene eso. La otra forma, miren las formas técnicas, ¿no? Hay muchas formas. Por ejemplo, en el barroco las personas se lo ponían en el pecho, ¿sí? Al igual, muy parecido, los instrumentistas, por ejemplo, que hoy existen, muy curiosamente, en el Perú, en Bolivia, a raíz de eso, como comenté hace rato, que fueron los jesuitas y los franciscanos del siglo XVII. Cuando llevaron los instrumentos por el Perú Sur. Y hoy existe un festival de música barroca en Bolivia, muy famoso, porque además hay mucha música que se hizo absolutamente barroca como una forma arquiplánica. No sé, Luis, si nos podemos ir, por ejemplo, a los videos. A los videos que están aquí atrás, es el cual, para ver un poquito. Esto sería bastante interesante. ¿Ah? Sí, por favor. Ya te voy a decir cuál, Luis.
Ponme el segundo video, por favor. El número 2. Ese música barroca de Bolivia. Eso no, totalmente boliviano. Eso y peruano, eso no viene de Alemania ni del barroco, sino es la influencia de ambas. La mezcla. Pero muchas gracias. Hay otro video que me gustaría que viésemos, tomando la correlación. Para escuchar un poquito de las posibilidades de Berlín. El cuarto video, por favor. Todas las formas, todas las tendencias, cómo el Berlín de alguna manera se ha insertado en el mundo de la música, como otro instrumento. Es un gran pianista llamado Stephen Grappelli. Otra referencia fue el video número 6, el sexto. Asunto. Este violinista, ahorita le voy a hablar porque hay unas fotografías de ella, pero me pregunta. Ese es el gran violinista de jazz, famosísimo Stephen Grappelli. Es un hombre que, además, cosa curiosa, en la música popular, él nunca tuvo maestro. Una cosa admirable. Y tocó con los grandes violinistas de la historia. Tocó con Jerome Kern, tocó con Gary Shanker, tocó con aquí tenemos otra, la charanga, el de la charanga, o Oscar de la Fe. Alfredo. Si lo puedes adelantar un poquito, por favor. Si mañana yo me muero. Más adelante.
Un poquito más adelante. Ajá, ahí. Eso es lo que es una descarga. Es un duelo de violinista, contra mucho viajero, pero en salsa. Se contesta. Ok, gracias. Bueno, digamos, para concluir esta parte, creo que está bien. Continuamos entonces. Ahorita. Venezolano es un merengue, el merengue dominicano. Aquí tengo una experiencia, bueno, me llama mucha risa. Yo con mis colegas en la universidad, yo les llamo mucha atención esta forma musical y dicen que eso es una forma del cojo, porque parece que la música está cogiendo por el tipo de ritmo, pero realmente es una riqueza. Eso, por supuesto, de una manera jocosa,
pero realmente un ritmo de una gran riqueza musical. Más adelante, si continuamos, usted es el seguidor. Entonces, para seguir viendo un poquito las diapositivas, referencia por acá. Ok. Dentro de los violines, por supuesto, siempre está esa parte del violinismo. El crecimiento del instrumento lleva muchas búsquedas en el mundo del arte. Y está el violín eléctrico. Y por hoy, el violín eléctrico no es más sino un instrumento muy parecido al que ustedes acaban de escuchar, el violín normal, solo que tiene realmente y empieza a recibir su sonido ya mucho eléctrico. Ya hoy por hoy hacen modelos, todavía no hay un instrumento eléctrico definido. Hay muchos experimentos de instrumentos eléctricos. Está en un proceso de experimentación, siempre va a estar en el proceso de experimentación. Incluso hoy tú puedes agarrar un violín y ya con un modem, puedes adaptarle, puedes hacer sonar violín y suena un piano y estás tocando el violín. Porque tienes un programa que te permite, incluso si hay un violinista que sea compositor y quiere construir una obra, puede usar el violín también como un piano. El programa que tú le metes hace que el instrumento suene imitando cualquier tipo de otros instrumentos. Eso sucede con los instrumentos eléctricos, los violines eléctricos. Ok, aquí tenemos una gran referencia de Fuji Menuhin, Steffi Capel, que nos van a escuchar, David Youngster, que es uno de los más grandes violinistas de la historia. Sugiero que lo busquen en YouTube y van a encontrar obras magníficas por él, extraordinarias. Steffi Capel, uno de los grandes instrumentistas del siglo XX, era considerado el violinista del mundo. Y hoy por hoy se da. Más atrás también abajo estaba la Sofía Mutter y Feinberg, que es de los, digamos, instrumentistas modernos. Ella es alemana, es ruso, rapero francés, yo dijo de Menuhin, una mezcla de israelí, pero es una mezcla también de influencia rusa y judía. Y Oistrakh, hay una anécdota muy curiosa de él. Él quiso salir de Rusia, uno de los grandes violinistas, sin embargo, era muy amigo de Yehudi Menuhin, que era un gran amigo, que le decía que por qué no salía de Rusia. Y no puedo salir de Rusia porque Rusia, a pesar que le quita todo, le quita el 90% de los honorarios, entonces se lo tengo que dar al Estado comunista, me dio lo más grande que tengo yo, que es el latín, y no quiero salir de Rusia por esa razón. Sí, bueno, por favor. El gran Niccolo Paganini, Guglielmo Ricci, que falleció el año pasado, un gran pianista, virtuosísimo pianista. Fritz Kreisler, violinista del siglo XIX, final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Asha Heifetz, que es uno de los grandes, está entre los más grandes. Y este último que hemos llevado, Joseph Joachim, tiene una particularidad. Es un hombre que, además de ser violinista, tuvo una gran relación con grandes compositores, entre ellos Johann Strauss, Clara Schumann y Robert Schumann. Él se encargaba de, hay una cosa muy particular, de las partituras de violín, que hay unos signos, para que sepan. Cuando uno hace, por ejemplo, uno hace este movimiento hacia abajo, y cuando uno hace este movimiento hacia arriba, eso en la partitura tiene un signo, y tú tienes que, eso está, digamos, coordinado con la música, de la forma que quieres que la música suene. Cuando una nota va hacia abajo, cuando una música va hacia arriba. Para darle la interpretación y la articulación adecuada a la música. Y eso tiene un signo que viene del origen barroco. En el origen barroco, las notas que tenían, por ejemplo, si ustedes tienen dos notas, estoy cantando de esta manera, apoyo la primera, y la segunda, que más débil que la mujer que canté. A esa primera nota le decían noble, nota noble, nota nobile.
Y la segunda nota, que sonaba menos, se le decía nota file, nota débil, nota caliente. ¿Sí? Como lenguaje en el periodo barroco. Entonces, cuando te ponían en la partitura, la N de nombre, ¿sí? No, y la vil, ta, ta, ta. Entonces, ese señor que ustedes ven aquí abajo, yo soy aquí, en el romanticismo, le puso a las grandes obras que hicieron Schumann, Bach, Clara Schumann, él se encargó de ponerle todos esos signos a las partituras que él consideraba cómo tenían que ser, porque ese signo lo que hace es que cuando está bien puesto, es lo que va a ser una gran ayuda para la interpretación de la obra. El algo me parece. Vamos, es un dato interesante. Seguimos para la otra, por favor. Pero no me parecía que no podía faltar. Empezaba con Héctor, una gran anécdota, cuando Albert Einstein vio a James Blues tocando a los 8 años de edad con la Filarmónica de Berlín, el concierto quinto de Mozart, el concierto de Mendelssohn, el concierto de Beethoven en una sola noche, y tenía 8 años. Y estaba uno de los públicos que estaba ahí presente, era este señor, gran amante, además fue un violinista, es que es ahí de oro, que no me conocía. Entonces, cuando vio a Menuhin tocar, el gran comentario que él dijo, yo, ahora sí que no es Dios. Tiene que ver la cosa fuera de lo común, y conociendo que a este no era muy devoto a una ley muy específica, pero como que tenía su propia deidad, creía en algo superior, por algo lo que hizo. Entonces quería dar ese dato. Un gran amante de la música y considerar que la música es parte de esto, de la música en cada cosa en cada actividad, en cada disciplina que hay en la música, que hay en la vida, perdón, está la música. En la mirada, en el oído, en el sentimiento, en el sonido, en el silencio. El silencio es una parte de la música. En fin, seguimos más adelante. Bueno, el violín está inmerso en muchas cosas, ¿no? El violín, como tal, en el caso de la orquesta sinfónica, es la prima donna de las orquestas. El violín es el que, los violines son los que llevan cierta, sobre la melodía, la parte importante. No quiere decir que el resto no sea todo importante, pero digamos que la parte principal de la orquesta sinfónica es el violín. El violín hay de la música de cámara. Están los dúos, los tríos, los cuartetos, los sextetos, los quintetos, los octetos, la música de cámara, las orquestas de cuerda, las orquestas clásicas. Las orquestas, por ejemplo, las orquestas del periodo de 1800, 1700, tienen un número determinado, se llamaban orquestas clásicas, porque tienen un número de personas. En fin, en el repertorio, el violín solista, el violín, los caprichos de Paganini, las sonatas de Isaías, el violín solo, los conciertos que hicieron Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Stravinsky, Prokofiev, Bartók, Alban Berg, una cantidad de compositores hoy modernos, Penderecki, Sneak, muchas obras. El mundo de la partitura del repertorio del violín es inmenso. En fin, en sentido general, es esto. Lo que me queda presentar más o menos sería una pregunta, una curiosidad que ustedes tengan. Bueno, les comenté, ahí en el catálogo que ustedes tienen algunas referencias de instrumentos tanto barrocos como actuales. No sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad. ¿Por qué el acto de forma de caballo y no no, hoy por hoy hay fibras, digamos, fibra de vidrio, que hacen unos extractos como de plástico, pero la calidad no es la misma. La calidad no es la misma. O sea, digamos, está comprobado. Y las cerdas, las crines más que hoy se consideran las mejores son las de Mongolia. Afortunadamente,
caso, yo acabo de venir de Pasto, fui a visitar a mi amigo José de España y me puso una cerveza que son las mejores bolas de cola para los cerdos. Listo. ¿Se has escuchado hablar un poco sobre los violines caucanos? Claro. Ok, sí, yo pues... Es que, mire, yo hice una reducción, yo traía, esto me regañaron, ¿cómo tú vas a traer este video? Estoy todo en una hora, sí. Y entonces, lastimosamente, yo tenía eso, tenía una referencia de los violines caucanos, hay unos violines también, hay una cosa muy curiosa, en el Perú y en Bolivia, y se lo mostré a Héctor, unos videos bellísimos, donde está el arpa que se toca en el llano, se la monta en el hombro y la tocan parada con un violinista al estilo del este campano. Porque es algo, o sea, yo supongo que debe haber alguna particularidad en el ritmo, ¿sí? Sí, sí. Incluso creo que es en Cali que están haciendo el festival de Petronio Álvarez, hay se trata de recalcar pues todos los ritmos del Pacífico y hay un espacio solamente para los violines caucanos, así es. Musical. Bien informado. Pero digamos que una de las particularidades que hoy por hoy tú te puedes conseguir Alfredo de la Fe, con su salsa, que es una técnica bastante cara, una técnica que se llama violín. Pero tú consigues el violín caucano, el violín de Bolivia, el violín de Chile, el chilué, se dice que los violinistas chilote, dice que te con el violín en el pecho como si tuviera que decirlo, dice. Es una cosa muy curiosa. Digamos que la forma de tocar el instrumento, los ritmos se adaptan a las necesidades culturales. Es una cosa que no importa cómo se toca el arte, lo importante es cómo tú puedes expresar lo que tú quieres expresar. Pero digamos, hay muy gran diversidad en la forma de tocar el instrumento. Bueno, de los inicios de Bach y Monteverdi a los cuartetos de cuerdas de Shostakovich, ¿no cree que dañaron el violín incorporándolo, digámoslo, al folclore americano como en el folk rock o en la salsa o en otros estilos de música acá? Tú sabes que yo en particular no antes era un poco más radical, o sea, yo creo que era muy parecida a tu vida. Pero la música es una necesidad en sí. O sea, tú no puedes decir todos los instrumentos perfectamente se van a adaptar mientras existe la necesidad de crear y de aportar. Los instrumentos, cuando se suman unos a los otros, por ejemplo, uno le parece descabellado que en el barroco, por ejemplo, el violín barroco y de pronto tenía una orquesta de percusión, de tambores, y tú lo ves como incongruentes. Pero cuando tú oyes esas piezas, donde tienes unos violines barrocos, tienes una viola de gamba, tienes una maraca, tienes una pandereta, tienes una charraca, por supuesto del barroco, pareciera incongruente, pero cuando se hace la música bien hecha, tiene sentido. Por ejemplo, en estos días yo escuché, hace tiempo, hay una versión, por ejemplo, de una canción, que canta la Mercedes Sosa. Sí, yo he sigo siendo un admirador del legado que los Mercedes Sosa, gran cantante. Y me llamó mucho la atención que hizo una versión, vale la pena conocer. Yo no soy muy amigo de los raperos, no soy muy amigo de estas músicas que son un poco profanas a mi gusto. Quiere decir que se aman. Cada manifestación que existe es una necesidad del hombre que quiere decir y hablar. Y la música es la fuente más directa. A uno que le gusta, a otro que no le gusta. A mí particularmente no me gustan los raperos. No me gustan. Es un poco agresivo. Pero yo escuché una versión de esta canción con un grupo de raperos.
es una cosa que me da ganas de llorar de tanta belleza. Yo se lo recomiendo, escuchen eso. Esa canción de Mercedes Sosa cantada con un arreglo antes de morir con este grupo de raperos. Bueno, no conozco los raperos, ni siquiera me acuerdo el nombre del grupo. Una cosa realmente sensacional. Todas las cosas que sean bien hechas y que tengan un sentido estético. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hay una diferencia entre algo bueno, hay una diferencia entre algo muy bueno. Y la gente ve como una búsqueda de la excelencia. Una vida excelente, ni en lo bueno ni en lo bueno. Todo lo que sea bello, eso se tiene sentido. Todo lo que deje belleza en cualquier actividad que uno haga, es cuando realmente se hace, tiene sentido la cosa. Es como una flor. Una flor con un pétalo marchito. Una flor hermosa, tiene sentido. Y así tiene que ser cada cosa como. Bueno, primero felicitarte, gracias por venir, por esa conferencia y tan lindo con tu amigo, como tocaste. Gracias. Yo soy docente de religión y pienso que una de las manifestaciones de Dios es a través de las personas, de la música. Creo que Dios le da dones y es una forma de prevenir que muchas personas caigan en muchos vicios, ¿cierto? Y a través de la música aprendemos muchas cosas y bueno, yo soy muy creyente en Dios y creo que hay vida después de la muerte, que algún día vamos a abrazar a nuestros seres queridos y eso es lo más importante que tengo que decir esta noche, ¿no? Y con referente a la conferencia quiero decirle que ¿por qué le nació ese deseo de tocar el violín? Porque se ve que usted ha estudiado mucho quizá. Esa es la primera. Eso se La segunda cortica bastantes dolores de cabeza. es un poquito más materialista. ¿Cuánto puede costar su violín? No, eso no se dice. Es como si usted me pregunta cuánto tengo que Sí, se dice, porque para uno saber por curiosidad. Yo toco la guitarra, pero me parece que el violín da unos sonidos hermosísimos. ¿Cuánta plata tiene usted en En este momento, 13.583 pesos. En este momento, 13.583. Eso es una broma, no. Es que los instrumentos varían. Hoy usted puede ir a cualquier tienda de instrumentos y va a conseguir un violín en 200.000 pesos. Por la madera. Cosa curiosa, nuestra de varios, no hablamos de la escuela Mati, porque es tan extenso todo el mundo. Amati fue el gran constructor de la escuela Cremona, digamos, el que originó el violín actual, el que transformó el violín del barroco al instrumento, el violín que llamamos el violín moderno. Él desarrolló una escuela, de ahí salieron dos grandes autores, que fueron Antonio Stradivarius y Guarnerius del Yeso. Stradivarius tenía 2 hijos, Guarnerius también tenía 2 hijos, pero realmente Antonio Stradivarius y Joseph Guarnerius del Yeso son los grandes autores de la madera. Esa madera tenía una particularidad. Se cuenta, por ejemplo, que era un pino de una data muy particular, pero cuando ellos transportaban las maderas para la casa Cremona, en esa época, ellos tenían que transportarlo por el agua. Ellos lanzaban el agua por el río, lanzaban la madera y la amarraban, la lanzaban por el caudal del río y la esperaban y la agarraban. Y se sospecha que el pH, incluso eso está escrito, que el pH del agua de ese momento le daba una dureza a la madera particular que dio origen a lo que es la calidad que ayudó a que ese instrumento tuviese esa calidad, acompañado también de los barnices que usaban. Usaban unos barnices de pétalos de rosa, combinados con hierbas, hacían unas combinaciones de mezclas y unos aceites en particular, que es lo que participaban del instrumento, le daban un color determinado y eso le daba también una dureza particular que permitía que los sonidos podían recorrer alrededor del instrumento y producir un sonido maravilloso. Esos instrumentos hoy día, un Guarnerius del Yeso o un Stradivarius está alrededor de los $20 millones. La última venta que hubo de un Guarnerius del Yeso fue de $20 millones.
en la Estrebaria de 16 millones. El Guadagini, que ya es de la escuela Cremona, también un Amati, que fue el papá de todos ellos, cuesta 15 millones de dólares. O sea, Magini también cuesta 10 millones de dólares. Y así sucesivamente, y así de ahí para abajo. El mío está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No,